El millonario quedó inmóvil al ver a su exesposa con un bebé en brazos. En ese instante, comprendió una verdad que lo dejó en shock. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Ricardo Montero había construido su vida sobre cimientos sólidos. A sus 39 años, se había convertido en un empresario de renombre en el mundo de la construcción, con múltiples proyectos en marcha y una empresa que lo posicionaba como uno de los más influyentes en el sector. El éxito no le había llegado por casualidad, sino por una determinación férrea y una capacidad de trabajo inquebrantable. Desde que dejó Lima, hacía aproximadamente un año, su única prioridad fue su crecimiento profesional. Se mudó a Santiago de Chile, estableció una sede de su empresa y expandió sus operaciones por Sudamérica. No tenía tiempo para distracciones. No tenía tiempo para sentimentalismos. Y, sobre todo, no tenía tiempo para el pasado. Pero el destino suele burlarse de quienes creen tenerlo todo bajo control. Porque ahora, después de tanto tiempo, el pasado lo estaba llamando de regreso. Cuando Ricardo recibió la oferta para liderar la ampliación de una ala neonatal en el Hospital San Pedro, en Lima, lo vio como una oportunidad más de negocios. El proyecto era ambicioso y representaba millones de dólares en inversión. Era exactamente el tipo de desafío que lo motivaba. Lo que no esperaba era el golpe que sintió en el estómago al ver el nombre del hospital en los documentos. Por un instante, su visión se nubló y los recuerdos lo golpearon con la fuerza de una tormenta. Ese hospital. El mismo donde, meses atrás, su vida cambió para siempre. Donde junto a Macarena, su exesposa, lucharon por ser padres. Donde vivieron la angustia de los tratamientos de fertilidad fallidos. Donde sintió el vacío más grande de su vida cuando su bebé murió antes de nacer. Y donde, finalmente, su matrimonio se rompió. Ricardo respiró hondo y cerró el archivo con brusquedad. No es nada personal, se dijo a sí mismo. Era solo un contrato. Solo un negocio más. Pero en el fondo, sabía que no era verdad. Porque volver a ese hospital significaba enfrentarse a todo lo que creyó haber dejado atrás. El avión aterrizó en Lima con puntualidad. Desde la ventanilla, Ricardo observó la ciudad extendiéndose bajo él, iluminada por las luces de la noche. Lima no había cambiado mucho. Pero él sí. Ya no era el mismo hombre que dejó este lugar tiempo atrás. Antes, soñaba con una vida en familia. Ahora, lo único que le importaba era su carrera. En el aeropuerto, su asistente personal, Álvaro, lo estaba esperando con un auto listo para llevarlo a su hotel. Bienvenido de nuevo, señor Montero, dijo con profesionalismo. Ricardo asintió sin emoción. ¿Todo está listo para la reunión con los directivos del hospital mañana? Sí, a las 9 en punto. Han solicitado un recorrido por la obra antes de la presentación. Perfecto. Que todo esté bajo control. Porque, si había algo que Ricardo Montero no podía permitirse, era perder el control. La agenda de Ricardo estaba tan estructurada como su vida. Desde el momento en que decidió enfocarse en su carrera, su rutina era impecable. 6 de la mañana, ejercicio y desayuno. 7 en punto, llamadas y reuniones virtuales con inversores. 8:30, revisión de informes financieros. 9, primera junta del día. Cada hora estaba calculada. Cada movimiento, planeado. Y aunque para muchos parecía la vida de un hombre exitoso, para Ricardo era una estrategia de supervivencia. Porque cuando tu mente está ocupada, no hay espacio para el dolor. Pero ahora que estaba en Lima, con el hospital esperándolo al día siguiente, el viejo dolor parecía revivir. Después de una cena rápida en el hotel, Ricardo se sirvió un whisky y se recostó en el sofá de su habitación. La televisión estaba encendida, pero no prestaba atención. Su mente estaba atrapada en el pasado. Macarena. Su exesposa, la mujer con la que había soñado construir una familia. Se casaron jóvenes, enamorados y llenos de ilusiones. Pero la infertilidad golpeó su matrimonio como un huracán. Los tratamientos, las esperanzas rotas, la frustración. Y finalmente, la muerte de su bebé. Ese fue el punto de quiebre. Ricardo, incapaz de lidiar con el dolor, se refugió en el trabajo. Macarena, en cambio,
enfrentó la pérdida de otra manera. Luchó, lloró, y cuando vio que su esposo se alejaba más y más, entendió que lo había perdido también. El divorcio fue inevitable. No hubo gritos. No hubo culpas. Solo dos personas demasiado heridas para continuar juntas. Pero ahora que Ricardo estaba de vuelta, se preguntaba si alguna vez realmente la superó. O si, en el fondo, Macarena seguía siendo la única mujer que había amado. Al día siguiente, Ricardo se despertó temprano, más inquieto de lo habitual. Se duchó, se vistió con su acostumbrado traje impecable y tomó un café negro sin azúcar. En su teléfono, revisó la agenda del día. 9 de la mañana, reunión en el Hospital San Pedro. Sintió un peso en el pecho. No porque temiera el proyecto, sino porque sabía que ahí podría verla. Tomó sus llaves y salió del hotel. Lima lo esperaba. Y su pasado, también. Ricardo Montero volvió a Lima creyendo que su único propósito era el trabajo. Pero lo que no sabía es que el destino lo estaba guiando de vuelta a la única historia de su vida que jamás logró cerrar. Porque hay heridas que no sanan con el tiempo. Y el amor, por más enterrado que esté, siempre encuentra la forma de resurgir. El Hospital San Pedro era una imponente estructura de concreto y vidrio, con corredores luminosos y pasillos llenos de actividad. Médicos, enfermeras y pacientes iban y venían, sumidos en su rutina, ajenos al hombre de traje impecable que avanzaba con su equipo de arquitectos e ingenieros. Ricardo caminaba con paso firme, acompañado por el director del hospital y varios ejecutivos que supervisaban la expansión del ala neonatal. Queremos que esta obra se complete en menos de un año, dijo el director, abriendo la puerta de la unidad neonatal. Necesitamos un espacio moderno, con tecnología de última generación. Ricardo asintió con profesionalismo. Era un proyecto ambicioso, justo el tipo de desafío que le gustaba. Pero entonces, algo en la sala hizo que su respiración se detuviera. Sus ojos quedaron atrapados en una imagen que lo golpeó como un puñetazo. A solo unos metros de distancia, en medio de la sala de incubadoras, estaba ella. Macarena. Un año sin verla y, sin embargo, seguía igual. O quizá no. Su cabello, más corto que antes, enmarcaba su rostro con una madurez que antes no tenía. Aún conservaba la delicadeza que recordaba, pero ahora había algo distinto en ella. Algo más fuerte, más resiliente. Pero lo que realmente paralizó a Ricardo no fue verla a ella. Fue lo que tenía en brazos. Un bebé. Un bebé de mejillas redondas, envuelto en una manta rosa, dormía plácidamente contra su pecho. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Ricardo sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. El aire se volvió espeso. Por un instante, sintió que su mundo se desmoronaba. ¿El bebé no podía ser suyo, o sí? La idea fue tan absurda como inevitable. Una oleada de pensamientos cruzó su mente a la velocidad del rayo. No podía ser posible. Pero el niño se parecía tanto a él. Los mismos ojos oscuros, el mismo tono de piel, la misma expresión serena al dormir. El caos en su mente era absoluto. Macarena levantó la vista. Y en el instante en que sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse. Hubo un parpadeo de sorpresa en sus ojos. Pero no miedo. No nerviosismo. Solo un reconocimiento frío y calculado. El momento duró segundos, pero para Ricardo fue una eternidad. Su instinto le decía que debía seguir caminando, ignorarla, hacer de cuenta que nada pasaba. Pero su cuerpo no le respondió. Antes de darse cuenta, sus pies lo llevaron hacia ella. Macarena. Su voz fue más dura de lo que esperaba. Ella lo miró con la cabeza en alto, sin demostrar emociones. Ricardo. Era la primera vez en un año que pronunciaban sus nombres de esa manera. Sin amor. Sin ternura. Sin nostalgia. Solo con la distancia de dos personas que una vez lo fueron todo, pero que ahora eran extraños. Ricardo bajó la mirada hacia el bebé y sintió un vacío en el estómago. ¿Es tuyo? Su voz salió baja, pero cargada de tensión. Macarena lo miró con incredulidad. Luego, una sonrisa amarga apareció en sus labios. No,
Ricardo. Este bebé no es tuyo, ni mío. El alivio debería haberlo inundado. Pero en lugar de eso, sintió una extraña punzada en el pecho. Entonces, ¿qué haces con él? No es de tu incumbencia. Su tono era firme, casi desafiante. Pero tras un breve silencio, suspiró y explicó. La bebé fue abandonada en la puerta del hospital. Mi jefa me asignó el trabajo de cuidarla hasta que encontremos un hogar para ella. Ricardo procesó la información con lentitud. Había imaginado 1000 escenarios al regresar a Lima. Pero nunca, ni en sus pensamientos más salvajes, imaginó encontrar a Macarena en este hospital con un bebé en brazos. Y mucho menos, sentir lo que estaba sintiendo en ese momento. El silencio entre ellos se volvió incómodo. El bebé se removió un poco en los brazos de Macarena, y ella lo acomodó con una suavidad que Ricardo recordaba muy bien. Su mente lo llevó a otra imagen. A una versión de ellos mucho más joven, más ingenua, más llena de esperanza. A un momento en el que soñaban con cargar a su propio bebé en brazos. No tenía idea de que seguías trabajando aquí, comentó Ricardo, en un intento de recuperar el control de la conversación. Porque no te interesa mi vida, respondió ella, con una leve sonrisa de ironía. Ricardo apretó los labios. Macarena tenía razón. Él no la había buscado después del divorcio. No había intentado averiguar qué fue de ella. Había asumido que su historia terminó el día que firmaron los papeles. Pero, por alguna razón, ahora no podía apartar la vista de ella. ¿Y tú? Preguntó Macarena, mirándolo con frialdad. ¿Por qué regresaste a Lima? Negocios, respondió sin más detalles. No tenía sentido explicarle que estaba ahí por la ampliación del ala neonatal. No cuando sabía que esa información solo abriría más heridas. Macarena sintió y desvió la mirada. Entonces, supongo que estaremos cruzándonos más seguido. Su voz sonaba indiferente, pero Ricardo no se lo creyó. Ella también lo había sentido. Esa descarga eléctrica en el ambiente. Esa tensión contenida que ninguno de los dos estaba dispuesto a admitir. Porque aunque el tiempo los separó, había cosas que nunca desaparecían del todo. Y aunque la conversación fue corta, Ricardo supo que nada de lo que estaba sintiendo era normal. Algo dentro de él se removió. Algo que creyó extinto. Pero no podía permitirse sentirlo. No ahora. No después de todo. Horas después, en su hotel, Ricardo se sirvió un whisky y miró por la ventana. El cielo de Lima estaba nublado, como reflejo de su propia mente. No podía permitirse distraerse. No podía permitirse pensar en Macarena. Su vida estaba enfocada en su empresa, en su crecimiento, en su éxito. Lo que había sentido ese día no significaba nada. Se convenció de ello. Y con esa convicción, bebió su whisky y apagó la luz. Pero en la oscuridad de la habitación, la imagen de Macarena con el bebé en brazos se negó a desaparecer de su mente. Ricardo pensó que el pasado ya no tenía poder sobre él. Pero después de este encuentro, entendió que hay emociones que no mueren, solo se esconden esperando el momento para resurgir. Porque el amor, el verdadero amor, siempre deja huellas imborrables. Y en el caso de Ricardo y Macarena, su historia aún no había terminado. El reencuentro con Macarena había dejado a Ricardo más afectado de lo que estaba dispuesto a admitir. A lo largo de su carrera había aprendido a controlar sus emociones, a evitar distracciones que lo alejaran de sus objetivos. Pero desde aquel encuentro en el hospital, algo dentro de él se resquebrajó. Intentó ignorarlo, enfocarse en su trabajo, convencerse de que su vida seguía exactamente igual. Pero sabía que se estaba mintiendo a sí mismo. Los días siguientes los dedicó por completo al proyecto del hospital. Supervisó las estructuras, revisó planos, asistió a interminables reuniones con los inversionistas. Hacía todo lo posible por mantenerse ocupado. Por no pensar. Pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Macarena con el bebé en brazos volvía a su mente. Era una visión imposible de ignorar. Cada gesto de ternura, cada sonrisa que le dedicaba al niño, le recordaba algo que había intentado olvidar. Un sueño que alguna vez compartieron. Un sueño que se rompió en 1000 pedazos.
Esa noche, en la soledad de su habitación de hotel, permitió que su mente viajara al pasado. No podía evitarlo más. Recordó los primeros años de su matrimonio con Macarena. Los años felices. Los desayunos juntos, las conversaciones en la cama hasta la madrugada, los planes de formar una familia. Se amaban. Se imaginaban criando hijos, construyendo un hogar, envejeciendo juntos. Él realmente creyó que sería así. Pero luego llegaron los problemas. Las pruebas médicas. Las respuestas frustrantes. Los intentos fallidos. Las conversaciones que pasaron de ser llenas de amor a estar cargadas de ansiedad y desesperación. No podemos rendirnos, Ricardo. Hay tratamientos, hay opciones. Macarena, ya no puedo más. No quiero seguir haciéndonos esto. Pero ella no quería rendirse. Ella quería luchar, quería intentarlo una y otra vez, aunque el dolor de cada fracaso la desgarrara por dentro. Ricardo, en cambio, no pudo soportarlo. Cuando perdieron al bebé, cuando la última esperanza desapareció, él se rompió por dentro. Y en lugar de quedarse a su lado, en lugar de sostenerla y atravesar juntos la tormenta, se alejó, refugiándose en el trabajo, evitando el dolor, dejándola sola con su propio sufrimiento. Cuando firmaron el divorcio, sintió alivio. O al menos eso creyó. Durante años, se convenció de que había sido lo mejor. Que alejarse, que enterrar el pasado, había sido la única opción. Pero ahora, después de verla otra vez, después de ver cómo ella había seguido adelante, cómo encontraba sentido a su vida en ese hospital, ayudando a bebés como el que ellos nunca pudieron tener, sintió que el verdadero error fue haberla dejado ir. Mientras tanto, Macarena también reflexionaba en su departamento después de su turno en el hospital. Había estado esperando que la sensación de incomodidad tras reencontrarse con Ricardo desapareciera. Pero no lo hacía. Su presencia en el hospital removía recuerdos que había intentado enterrar. Pero a diferencia de Ricardo, ella aprendió a sanar de una manera diferente. Se dedicó a su trabajo. A ayudar a los bebés prematuros, a luchar por aquellos que no tenían a nadie más. Ese hospital se convirtió en su propósito. Y ahora, con la llegada de Paz, aquella bebé indefensa que había sido abandonada, sentía que tenía una nueva misión. Tal vez ese bebé la necesitaba tanto como ella a él. Tal vez, después de todo, la maternidad aún estaba escrita en su destino, aunque no de la forma en que lo había imaginado. Ricardo no estaba listo para abrir esa puerta del pasado. No quería hacerlo. No debía hacerlo. Pero el destino tenía otros planes. Porque por más que intentara evitarla, Macarena seguía allí. En el mismo hospital donde trabajaba su equipo. En el mismo proyecto que supervisaba. Y cada día que pasaba. Cada día que la veía en los pasillos, que la observaba de lejos, que la escuchaba reír con el personal del hospital. Entendía que por más que lo intentara, no podría escapar de ella. Ni de lo que aún sentía. A veces, el pasado no se queda atrás. A veces, regresa para obligarnos a enfrentar lo que dejamos inconcluso. Ricardo creyó que su historia con Macarena estaba terminada. Pero ahora, al verla con aquella bebé en brazos, al revivir lo que compartieron, se dio cuenta de que hay heridas que nunca sanan del todo. Y que, quizá, su historia aún tenía páginas por escribir. Desde el momento en que Ricardo pisó nuevamente ese hospital, su vida comenzó a enredarse en un torbellino de recuerdos y emociones que creía enterradas. Cada paso por los pasillos, cada voz de los médicos y enfermeras, cada aroma estéril del ambiente, todo lo arrastraba a un tiempo en el que la felicidad y la desesperación se entrelazaban en su vida con la misma intensidad. Había luchado tanto por ser padre. Había soñado con ese instante en el que sostendría a su bebé entre sus brazos y le prometería ser el mejor padre del mundo. Pero la vida tenía otros planes para él. El dolor de la pérdida y el fracaso de su matrimonio lo habían convertido en un hombre que no miraba atrás. O al menos, eso había creído hasta ese momento. Ahora, el simple hecho de ver a Macarena con la bebé en brazos removía dentro de él una tormenta emocional que no sabía cómo manejar. Cada vez que entraba al hospital para supervisar los avances de la obra, intentaba ignorarla. Pero era imposible.
Siempre la encontraba en el área neonatal, con su bata blanca, su cabello recogido en un moño desordenado, pero con esa aura de ternura que la caracterizaba desde siempre. Lo que más le perturbaba no era verla allí. Era la forma en que, sin importar cuántos años hubieran pasado, ella seguía mirando a los bebés con la misma esperanza con la que alguna vez lo miró a él. Ese brillo en sus ojos. Ese amor incondicional que siempre había tenido por los niños. Le recordaba todo lo que había perdido. Ricardo trataba de convencerse de que no le importaba, de que ya no le afectaba, pero cada vez que pasaba por la sala de neonatos y la veía sosteniendo a la pequeña Paz, su corazón latía con más fuerza. ¿Por qué sentía esto? ¿Por qué la simple visión de Macarena con una bebé en brazos lo hacía desear un futuro que ya no era suyo? Quiso creer que solo era nostalgia, que no significaba nada. Pero el destino estaba a punto de mostrarle que su vida entera había sido una mentira. Esa tarde, después de una jornada agotadora en el hospital, decidió visitar a su madre, Carolina Montero. Siempre había sido una mujer elegante, refinada, con una mirada que podía atravesar hasta el alma de cualquier persona. Pero cuando lo recibió, sus ojos se suavizaron. Ricardo, hijo, estás más delgado. ¿Has estado comiendo bien? Él soltó una leve risa. Su madre siempre encontraba la forma de hacer que la preocupación se sintiera como un regaño. Estoy bien, mamá. No tienes de qué preocuparte. Carolina lo invitó a sentarse en el amplio sofá de la sala, donde él solía pasar horas cuando era niño. ¿Qué te trae por aquí?, preguntó, observándolo con esa mirada aguda que siempre lo hacía sentir vulnerable. Ricardo dudó. No sabía bien por qué había ido. Tal vez necesitaba hablar con alguien. Tal vez, en el fondo, necesitaba escuchar que su madre le dijera que todo estaría bien. Pero en lugar de responder, dejó escapar un largo suspiro y bajó la mirada. Carolina notó la tensión en sus hombros y decidió hablar antes que él. «Estás pensando en Macarena, ¿verdad?». Él alzó la vista, sorprendido. «¿Cómo lo sabes?». Su madre sonrió con tristeza. «Porque te conozco. Porque sé lo que ella significó para ti». Ricardo se pasó una mano por el rostro, frustrado. «Es difícil, mamá. No pensé que volver a verla me afectaría tanto. Y ahora, hay un bebé». Carolina asintió lentamente, como si estuviera esperando ese momento. Por unos segundos, pareció debatirse consigo misma, hasta que tomó una decisión. «Hijo, hay algo que nunca te hemos dicho». Ricardo frunció el ceño, confundido. «¿De qué hablas?». Carolina tomó aire profundamente. «Tu padre y yo no pudimos tener hijos biológicos». El corazón de Ricardo se detuvo. «¿Qué? Eres adoptado, Ricardo». Las palabras resonaron en su cabeza como un trueno. «No, no puede ser». Carolina le sostuvo las manos con firmeza. «Es la verdad. Cuando naciste, tu madre biológica no pudo criarte, así que tu padre y yo te adoptamos. Pero eso nunca cambió el amor que sentimos por ti». Ricardo sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. Toda su vida había creído que la sangre definía quién era. Había creído que la familia solo existía si compartías un lazo biológico. Pero ahora entendía que él mismo era la prueba de que el amor iba más allá de la genética. Que su padre y su madre lo habían criado con el mismo amor con el que cualquier otro padre criaría a su hijo biológico. Y entonces, todo cobró sentido. Esa noche, Ricardo condujo sin rumbo. Las luces de Lima parpadeaban a su alrededor, pero él apenas las veía. Las palabras de su madre seguían repitiéndose en su cabeza. «Eres adoptado». Siempre pensó que la paternidad era algo que se definía por la sangre. Pero ahora entendía que estaba equivocado. Su padre, el hombre que lo crió, no compartía su ADN. Y sin embargo, fue el mejor padre que pudo haber tenido. Entonces, ¿qué lo detenía? ¿Qué lo hacía seguir aferrado a la idea de que su vida no podía incluir la posibilidad de ser padre? ¿Por qué le tenía tanto miedo a una idea que ahora tenía más sentido que nunca? No tenía respuestas. Pero por primera vez en mucho tiempo, quería encontrarlas. Ricardo llegó al hospital sin siquiera saber por qué. Solo supo que necesitaba verla.
Desde el umbral de la sala de neonatos, observó a Macarena sosteniendo a la pequeña Paz en brazos. Ella no lo vio. Estaba demasiado concentrada, tarareándole una canción de cuna con una dulzura infinita. Y en ese momento, Ricardo supo algo. Algo que le aterraba admitir. Algo que cambiaría su vida para siempre. No había perdido todo. Aún tenía una oportunidad. Solo necesitaba reunir el valor para tomarla. Desde el momento en que Macarena tomó la decisión de iniciar el proceso de adopción de la bebé, su vida se llenó de trámites, formularios y reuniones interminables. No bastaba con su deseo sincero de convertirse en madre, debía demostrar que era apta para ello ante las autoridades competentes. No era una tarea sencilla. Adoptar a Paz requería cumplir con requisitos estrictos, pasar por entrevistas psicológicas y visitas domiciliarias. Incluso después de todo eso, no había garantías. El sistema de adopción tenía sus propias reglas y cualquier mínimo detalle podía retrasar o incluso impedir que la bebé se convirtiera legalmente en su hija. Sin embargo, Macarena estaba dispuesta a enfrentarlo todo. Después de tantos años de vacío, finalmente había encontrado un propósito. Lo que no esperaba era que, en ese camino lleno de incertidumbres, Ricardo se convirtiera en un apoyo fundamental. Ricardo, quien hasta hace unas semanas había decidido mantenerse al margen de cualquier tipo de vínculo emocional, comenzó a acercarse a Macarena de una manera que ni él mismo comprendía del todo. Primero fue algo sutil. Pequeños gestos. Un mensaje preguntándole cómo iba el proceso. Un café que le dejaba en la sala de descanso del hospital sin decir una palabra. Una oferta de ayuda con la documentación legal, gracias a los contactos que tenía por su empresa. Pero, sin darse cuenta, cada uno de esos pequeños actos se convirtieron en algo más grande. Ricardo se encontraba pensando en ella más de lo que quería admitir. La admiraba. Siempre lo había hecho, pero ahora era diferente. Macarena no solo era la mujer con la que compartió su pasado, sino que se había convertido en alguien aún más fuerte, más resiliente. Verla luchar por la adopción con tanta convicción le hacía preguntarse si él también tenía derecho a una segunda oportunidad. El primer gran obstáculo que Macarena enfrentó fue el proceso burocrático. Había un sinfín de formularios, requisitos y verificaciones que debía cumplir. Necesitaba demostrar estabilidad económica, referencias personales, antecedentes impecables y un hogar adecuado para la bebé. Aunque contaba con un empleo estable en el hospital, no tenía una gran fortuna ni influencias que la ayudaran a agilizar el proceso. Ahí fue cuando Ricardo decidió intervenir. Tengo un equipo legal en mi empresa. Puedo pedirles que revisen los documentos y vean cómo agilizar el trámite, le dijo una tarde, mientras ella repasaba los papeles en la cafetería del hospital. Macarena levantó la mirada con cautela. Ricardo, no tienes que hacer esto. Lo sé. Pero quiero hacerlo. Ella dudó. Aún no estaba segura de confiar en él completamente. Pero al ver la sinceridad en sus ojos, aceptó. Así fue como, poco a poco, Ricardo se convirtió en su mayor apoyo en el proceso de adopción. Los días pasaban, y cada vez que Ricardo la ayudaba, Macarena veía algo diferente en él. Atrás había quedado el hombre que huía del dolor refugiándose en el trabajo. Ahora, veía a alguien que, aunque todavía cargaba con sus propios miedos, estaba intentando sanar. Lo notaba en la forma en que la miraba cuando creía que ella no se daba cuenta. En la manera en que su voz se volvía más suave cuando hablaban de paz. Y, sobre todo, en cómo ya no evitaba el tema de la paternidad, sino que lo enfrentaba con una madurez que antes no tenía. Pero el pasado seguía ahí. La herida de su separación, la forma en que él la dejó sola cuando más lo necesitaba. ¿Podía realmente confiar en que esta vez sería diferente? Un día, cuando Macarena estaba terminando su turno en el hospital, recibió una llamada inesperada. Era del centro de adopciones. Había surgido un problema con su solicitud. Uno de los requisitos era demostrar que tenía una red de apoyo confiable en caso de emergencia. Como no tenía pareja ni familiares cercanos, le pidieron presentar evidencia de que contaba con un círculo de personas dispuestas a respaldarla. Si no lo hacía, su solicitud podría ser rechazada. Desesperada, llamó a Ricardo. Él llegó al hospital en menos de 20 minutos. Dime qué necesitas. Macarena, con el teléfono aún en la mano, se pasó una mano por el cabello, angustiada. Dicen que, como soy soltera y no tengo familia cercana, necesitan pruebas de que no estoy sola. Ricardo no lo pensó dos veces.
Yo seré tu respaldo. Ella lo miró, desconcertada. ¿Qué? Haré lo que sea necesario para que puedas adoptar a Paz. Si tengo que firmar documentos, presentarme a entrevistas o lo que sea, lo haré. Macarena sintió que su corazón latía más rápido. Ricardo, esto no es un juego. Lo sé. Y tampoco es un favor. Es algo que quiero hacer. Ella bajó la mirada. Por un instante, el miedo la paralizó. ¿Qué pasaría si él se involucraba demasiado? ¿Qué pasaría si, después de todo esto, él volvía a alejarse? Pero cuando lo miró a los ojos, vio algo que la hizo dudar de sus propias reservas. Ricardo ya no era el mismo. Había cambiado. Y tal vez, solo tal vez, podría volver a confiar en él. Esa noche, cuando Macarena llegó a su departamento, encontró a Paz dormida en su cuna. Se acercó con cuidado y le acarició la mejilla. «Pronto serás mi hija, pequeña», susurró. Al otro lado de la ciudad, Ricardo estaba en su oficina, mirando la vista de Lima desde la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en negocios, ni en contratos, ni en reuniones. Estaba pensando en Macarena. En Paz. Y en la posibilidad de que, después de todo, la vida le estuviera dando una segunda oportunidad. Tal vez el pasado no lo definía. Tal vez aún había tiempo para empezar de nuevo. El proceso de adopción de Paz estaba por llegar a su fase final. Macarena había luchado incansablemente para lograrlo, sorteando obstáculos, papeleos interminables y evaluaciones estrictas. Después de meses de incertidumbre, la jueza encargada del caso había programado la audiencia final donde, si todo salía bien, la bebé se convertiría legalmente en su hija. Era el día con el que tanto había soñado, el momento en el que finalmente podría llamarla suya sin temor a que alguien viniera a arrebatársela. Pero lo que no esperaba era que, en medio de ese proceso, Ricardo decidiera abrir su corazón y confesarle algo que lo cambiaría todo. Macarena se encontraba en su departamento, revisando por enésima vez los documentos que debía presentar en la audiencia del día siguiente. Sentada en la mesa del comedor, con Paz dormida en su cuna, intentaba concentrarse en la emoción del momento y no en el torbellino de sentimientos que Ricardo le provocaba. Desde que él había comenzado a involucrarse más en la adopción, las barreras que ella había construido a su alrededor se habían vuelto más frágiles. No podía ignorar el hecho de que su presencia le daba paz, que su apoyo la hacía sentirse menos sola en la lucha. Pero, ¿podía confiar en él otra vez? Esa era la gran pregunta. Ricardo la visitó esa noche. Llegó sin previo aviso, vestido con su traje oscuro y el rostro marcado por una determinación que ella no había visto en mucho tiempo. «Necesito hablar contigo», dijo apenas cruzó la puerta. Macarena se tensó. Había algo en su tono, en la forma en la que la miraba, que la puso alerta. «¿Pasa algo con la audiencia de mañana?», preguntó, sintiendo un leve temblor en el pecho. Ricardo negó con la cabeza y avanzó hasta quedar frente a ella. «No. Todo está en orden. Solo que, hay algo más que quiero decirte». El silencio que se instaló entre ellos fue pesado, casi sofocante. Macarena sintió un nudo en la garganta. No estaba preparada para lo que él iba a decirle. «Macarena», continuó él, con la voz más suave de lo que ella recordaba. «He estado pensando mucho en esto, en nosotros, en Paz, en todo lo que hemos vivido juntos». Ella tragó saliva. «Ricardo. Déjame terminar», pidió, dando un paso más hacia ella. «No puedo seguir ignorando lo que siento». El corazón de Macarena latió con fuerza. «¿Y qué es lo que sientes?», murmuró, como si tuviera miedo de escuchar la respuesta. Ricardo sostuvo su mirada y, con una sinceridad que la dejó sin aire, respondió: «Que te amo. Que nunca dejé de hacerlo». Macarena sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. Su primera reacción fue apartar la mirada. No podía permitirse caer en lo mismo otra vez. El Ricardo que tenía enfrente no era el mismo que huyó años atrás, pero seguía siendo el hombre que una vez la dejó sola en su peor momento. «Ricardo, esto es demasiado». «Lo sé», admitió él, con los ojos llenos de emociones contenidas. «Y también sé que me equivoqué». Macarena lo miró con dolor. «No es solo que te hayas equivocado,
Ricardo. Es que me abandonaste. Él cerró los ojos un segundo y luego la miró con una intensidad que la estremeció. Lo sé, repitió. Y no hay un solo día en el que no me arrepienta de eso. Macarena sintió que las lágrimas amenazaban con salir. No puedo volver a pasar por lo mismo. No podría soportarlo. Ricardo dio un paso más y, con mucha cautela, tomó su mano entre las suyas. No voy a dejarte esta vez. No voy a huir. Ella se estremeció ante su contacto, ante la calidez de su piel. ¿Cómo puedo estar segura?, susurró. Ricardo respiró hondo. Porque esta vez no estoy eligiendo el miedo, estoy eligiéndote a ti. Estoy eligiendo a Paz. Macarena cerró los ojos con fuerza. Todo en ella quería creerle. Pero el miedo seguía ahí. Mañana en la audiencia, dijo él, con el tono más firme que había usado en toda la conversación, quiero estar a tu lado. Ella lo miró con sorpresa. ¿Qué? No como un apoyo legal. No como un simple respaldo. Quiero estar allí porque también quiero ser parte de esta familia. Macarena sintió que su corazón se encogía. Él realmente lo decía en serio. Ricardo, esto no es algo que puedas decidir de la noche a la mañana. No lo estoy decidiendo hoy, afirmó él. Lo he estado sintiendo desde hace mucho tiempo. Solo que no tuve el valor de admitirlo antes. Macarena dejó escapar un suspiro tembloroso. No podía pensar con claridad. No cuando él estaba allí, mirándola de esa manera, tocándola con tanta ternura. Déjame demostrártelo, susurró Ricardo. Déjame demostrarte que esta vez no voy a fallarte. El silencio que siguió estuvo cargado de emociones. Macarena sentía que estaba al borde de una decisión que cambiaría su vida. ¿Podía arriesgarse otra vez? ¿Podía confiar en que Ricardo realmente había cambiado? No tenía una respuesta clara. Lo único que sabía era que su corazón latía con fuerza, que sus manos temblaban y que su alma, después de tantos años de estar cerrada, quería creer que aún había esperanza. Esa noche, Macarena no pudo dormir. Se quedó sentada en el sillón, mirando a Paz dormir en su cuna, preguntándose si el destino le estaba dando una segunda oportunidad. Al otro lado de la ciudad, Ricardo tampoco logró conciliar el sueño. Por primera vez en años, no tenía miedo. Sabía lo que quería. Y esta vez, estaba dispuesto a luchar por ello. Un año había pasado desde aquella noche en la que Ricardo le confesó sus sentimientos a Macarena, y desde que ella quedó atrapada entre la incertidumbre y la esperanza. Los días que siguieron fueron una montaña rusa de emociones. La audiencia de adopción fue aprobada y Paz se convirtió legalmente en la hija de Macarena. En ese momento, la enfermera supo que había tomado la mejor decisión de su vida. Sin embargo, aceptar a Ricardo no fue tan fácil. Él tuvo que demostrarle con acciones, no solo con palabras, que realmente estaba listo para ser parte de su vida y, sobre todo, de la vida de Paz. Ahora, un año después, la historia de ambos era completamente diferente. La construcción del ala neonatal del hospital estaba terminada. Era un edificio moderno, lleno de luz, con salas acondicionadas para recibir a los bebés prematuros que llegaban al mundo luchando por su vida. Para Ricardo, ese lugar se había convertido en un símbolo de renacimiento. No solo en términos de su carrera, sino en su vida personal. Cada vez que entraba en el hospital y veía a los recién nacidos en sus incubadoras, pensaba en Paz y en cómo su llegada lo cambió todo. Pensaba en Macarena y en lo mucho que ella había luchado por darle una oportunidad a esa niña. Y pensaba en sí mismo, en el hombre que había sido y en el hombre en el que se había convertido. Había dejado atrás la frialdad con la que solía vivir. Había aprendido a abrir su corazón de nuevo. Y lo más importante, ahora tenía una familia. Macarena se sentía plena. Por años, había pensado que la única manera de ser madre era biológicamente. Había soñado con ese embarazo que nunca llegó y con ese bebé que jamás pudo tener en brazos. Pero la vida le había mostrado que la maternidad no siempre llegaba de la forma esperada. Paz le había enseñado que el amor no se define por la sangre, sino por las decisiones, por la entrega, por el compromiso diario. Y Ricardo.
Ricardo le había demostrado que el amor verdadero no se trata de perfección, sino de crecimiento, de errores asumidos y segundas oportunidades bien aprovechadas. Ahora, vivían juntos en una casa cerca del hospital. Ricardo se había convertido en una figura paterna para Paz, y aunque no había una adopción de por medio, su amor por ella era innegable. Él la abrazaba cuando lloraba en las noches, le leía cuentos antes de dormir y le enseñaba a construir castillos con bloques de juguete. La llamaba mi pequeña ingeniera y ella reía con una felicidad pura. Esa niña había unido sus caminos. Y por eso, cuando Macarena lo miraba a los ojos, sabía que esta vez, Ricardo no huiría. La relación entre ellos había crecido con el tiempo. Macarena necesitó meses para aceptar que podía confiar en él otra vez, pero Ricardo nunca la presionó. Fue paciente. Le dio espacio cuando lo necesitó y la apoyó cuando lo permitió. Fueron construyendo desde la madurez, sin prisa pero sin pausa. Y cuando finalmente Macarena le dijo que lo amaba otra vez, fue en una noche tranquila, cuando los tres estaban en casa, viendo una película en el sofá. Fue un te amo susurrado entre los cabellos de Paz, quien dormía sobre su pecho. Fue la certeza de que el amor verdadero, el que no traiciona ni abandona, había vuelto a encontrarlos. El hospital inauguró el ala neonatal con una ceremonia en la que asistieron empresarios, médicos y enfermeras. Macarena estaba allí, de la mano de Ricardo, con Paz en brazos. Cuando cortaron la cinta de apertura, ella sintió que todo cobraba sentido. Ese lugar no solo significaba un futuro para los bebés que nacerían allí. También simbolizaba el renacimiento de muchas vidas. Incluida la suya. Incluida la de Ricardo. Incluida la de Paz. A veces, la vida nos arrebata lo que más amamos. Nos rompe, nos hace dudar de todo. Pero también nos da segundas oportunidades. Nos muestra caminos que jamás imaginamos, nos da nuevas razones para sonreír. Macarena y Ricardo aprendieron que la familia no siempre es la que planeamos, sino la que construimos. Que el amor no es solo promesas y sentimientos, sino decisiones y valentía. Y que, aunque a veces nos separe, la vida siempre encuentra la manera de volver a unirnos. Porque cuando algo está destinado a ser, siempre encuentra su camino de regreso. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.